Muy buenas, mi nombre es Juan David Peralta y este es el video de el proyecto final de selección de materiales para la selección de un material para el difusor de una máquina de soldar. Entonces, primero vamos a empezar, bueno, vamos a ir paso a paso con todos los requerimientos que plantea este trabajo y que requiere, por lo que vamos a empezar con la traducción, que es la primera parte. La traducción es básicamente las funciones, limitaciones, objetivos y variables libres del diseño. Primero, claro, mostrando el producto que tenemos, que es una máquina de soldar, TIG. Es una máquina que, bueno, primero, ¿qué es una máquina de soldar? Es una máquina que permite la fijación donde se encuentra la unión de dos materiales. La unión se logra fundiendo ambos materiales, que se puede agregar un material de aporte al fundirse, al colocar entre dos piezas, como ya sabemos, usualmente son metálicas, que se unen y se funden entre sí para poder unirlas. Entonces, dentro de esta elegimos un subcomponente, el componente que era de antorcha, y este es el difusor lens, que básicamente ayuda a la calidad de la soldadura y permite ahorrar fluido. Este reemplaza al difusor común o portamordaza, porque es más fácil de utilizar y también los acabados son muchísimo mejores. Algo que muchas veces detiene la soldadura TIG es que sale o despliega mucha contaminación que ingresa entre las turbulencias, que es algo de lo que se va a tratar de arreglar entre las consideraciones de este proyecto. Entonces, la función de un difusor, como ya hemos dicho antes, era para mejorar para la perfecta distribución de gas que se distribuye a la antorcha al momento de soldar, y este deja un mejor acabado, obviamente, dependiendo de las especificaciones que tenga el difusor y si son bien utilizadas y apropiadas para el tipo de trabajo que es. Entonces, las características básicas de los difusores es que tiene una alta durabilidad, un costo variable, es ligero, mantiene su forma a altas temperaturas y mantiene su forma después de impactos. Entonces, la relación de las características con las propiedades del material están las propiedades térmicas, que se dividen de bajo coeficiente de expansión térmica y adecuada temperatura de servicio, propiedades mecánicas como alto módulo de Young, ligero, o sea, baja densidad, duradero, alta resistencia a la fatiga, costoso, o sea, que es el costo del material, que sea barato. Entonces, restricciones no negociables. En las restricciones no negociables encontramos el coeficiente de expansión térmica, el módulo de Young, adecuada temperatura de servicio, conductividad térmica adecuada, resistencia al agua y densidad del material. Entre las restricciones negociables encontramos que está el precio, la durabilidad, el impacto ambiental, y los objetivos para el material es minimizar el daño al medio ambiente, maximizar la durabilidad del producto, maximizar el precio del material. Entonces, entre las restricciones geométricas y variables encontramos las variables libres, que es la selección del material, y las restricciones geométricas, que es que el orificio tiene que ser de 2,4 milímetros. Entonces, la segunda parte de esto es el filtrado, que básicamente son los requerimientos para el material de difusor de una máquina de soldar. El filtrado se realiza a partir de lo definido previamente en la parte de traducción, en las funciones y limitaciones del diseño, específicamente en las restricciones no negociables. Esta etapa se llevará a cabo en la base de datos del software de Granta, Sedupack, con las herramientas del Immediate Graph. Entonces, bueno, cabe destacar las especificaciones que tiene el proyecto, que es preferible obtener de 500 a 1500 materiales tras esta segunda fase. Y bueno, si resultan menos de 20 materiales, se deben revisar, entonces se debía revisar los criterios que se tenían. Entonces, para el cálculo de las propiedades mecánicas, lo que se hizo fue un caso hipotético para poder calcular las mismas, donde nosotros asumimos una masa de 0,25 kilogramos como la masa del difusor promedio, eh, para fines algebraicos, por supuesto,
y un caso en el que bueno, el difusor se cae a una altura de 7 metros a una velocidad de 12 metros sobre segundo, con una energía cinética de impacto de 8 joules, por lo cual asumimos que la mínima penetración del objeto contra la superficie del impacto es de un milímetro, y la fuerza de impacto, o la fuerza que se le ejercerá, sería de 8.575 newton. Entonces, claro, así mismo nosotros asumimos un área mínima que sería 1 por 10 a la menos 4 como el área mínima que recibirá el impacto. Asimismo, con estos términos hipotéticos pudimos calcular, por ejemplo, el yield strength, como yo he mencionado antes, como se había mencionado anteriormente, que la fuerza que se ejercía era de 8.575 newton, y con el área mínima de 1 por 10 a la menos 4. Eso nos dio 85.750 pascal. Asimismo, asumiendo una elongación de 0.04, calculamos el módulo de Young y el compressive strength, dándonos entonces los resultados de 6.082.200 pascal y bueno, 2.143.750 pascal. Entonces, acá podemos ver las propiedades térmicas, o sea, utilizando estos mismos resultados y los valores que nosotros asumimos anteriormente, nosotros colocamos estos valores en el software de Granta para entonces tener las propiedades térmicas, que sería una resistencia a la excedencia mayor a 9, un módulo de Young mayor a 2, una elongación mayor al 4% y una resistencia a la compresión mayor a 6. Entonces, como aquí podemos ver en las propiedades mecánicas, se divide en el software de Granta va de mínimo a máximo, por lo que podemos ver que, por ejemplo, el módulo de Young es el mínimo de 2, las especificaciones de 85.75, la elongación de un mínimo de 4, el compressive strength un mínimo de 6. Y, por ejemplo, seguimos acá, las propiedades de impacto a la fractura. Se toma de referencia el valor ideal para la energía superficial presentado por Ashby en el capítulo referente a la mecánica y tenacidad de la fractura, donde la misma tendría como valor Y igual a 1 joule sobre metro cuadrado. Para el ángulo de la tenacidad se necesita el doble de la energía superficial, la cual es mínima por el diseño, para romper los enlaces y propagar la grieta existente en el material, ya sea interna o superficial. Entonces, bueno, la tenacidad de la fractura debe ser mayor de 65.479 pascal por metro, por lo que acá podemos ver que se toma un mínimo de tenacidad de la fractura de este mismo, o sea, se pone entre las especificaciones en Granta. Continuamos con las propiedades térmicas, donde se busca una temperatura máxima de servicio mayor a 750 grados Celsius, la conducción térmica mayor a 0. Watt sobre metros a grados Celsius, y un punto de fusión mayor a 550 grados Celsius. Acá ponemos las especificaciones en Granta de las propiedades térmicas. Seguimos con las propiedades eléctricas. Las partes metálicas internas de la antorcha deben poder transmitir corriente y calor de manera efectiva, por lo que la temperatura máxima de servicio es mayor a 0.01%. Eso lo ponemos aquí en las propiedades eléctricas en Granta. Seguimos con las propiedades de durabilidad, donde tiene que tener un agua dulce, o sea, que una resistencia a agua dulce excelente, igual al agua salada, y la oxidación a 500 grados Celsius, o sea, que sea aceptable, por lo que ponemos estos mismos valores en Granta. Entonces, se le da aquí entonces al filtrado por forma. Es importante tomar en cuenta la forma que adoptará nuestro componente, debido a que no todos los materiales pueden ser procesados para adaptarse a la forma deseada.
Bueno, el CSUDPAC nos da la ventaja de poder elegir la forma en la que esta nueva restricción volvemos a filtrar el conjunto de materiales resultantes del filtrado anterior. Y entonces aquí nos dieron unos candidatos ya a partir del filtrado de nuestras especificaciones que habíamos puesto antes. En este caso, contamos con, bueno, en ese momento contamos con los 19 materiales de 4026 y se pudo observar una ínfima cantidad de materiales que se pueden satisfacer la necesidad de los componentes en cuestión, como son lo que se puede ver en pantalla. Entonces, la tercera parte del proyecto es el ranqueo. El ranqueo es básicamente la clasificación de los materiales que cumplen con los criterios de diseño y la depuración de los menos eficientes para el material del difusor de la máquina de soldar. Entonces, se hacen unos índices de desempeño, ya que los límites de tributo no ayudan a ordenar a los candidatos que logramos permanecer en el proceso de selección. En esta etapa se evalúa los diferentes materiales que pasaron de las restricciones previamente establecidas y se identifican los mejores materiales que desempeñan en las diferentes propiedades tomadas en cuenta para el difusor de una máquina de soldar. Entonces, con el objetivo de seguir reduciendo el listado de materiales y para escoger el que tenga el mejor rendimiento o rendimiento modelo a través de la herramienta de chart que procede a generar los siguientes mapas de materiales que se ven a continuación. Primero se contrastan, se podría considerar como el índice principal, o sea, se contrastan estas dos propiedades que serían la resistencia y la cedencia versus el precio, ya que obviamente nosotros buscamos que sea un precio bajo y una resistencia a la cedencia alta. Este se intenta maximizar el límite elástico mientras el precio por cada kilo del material disminuye. Entonces, aquí podemos ver un gráfico que básicamente contrasta las propiedades que habíamos hablado antes, que buscamos resistencia a la cedencia versus el precio. Podemos ver entonces un listado de materiales que van de arriba a abajo en el eje Y y en el eje X en cuanto a precio y resistencia a la cedencia. Los que están más arriba y más cercanos hacia el eje Y son los que tienen una resistencia a la cedencia más alta y un precio más bajo que los que están más pegados al eje X debido a la división que hay en el mismo. Por lo que podemos ver los resultados que tenemos después de la gráfica. Estos son los mejores prospectos a una alta resistencia a la cedencia versus un precio bajo. Seguimos con el contraste del módulo de Young versus el precio. De igual forma, este intenta maximizar el módulo de Young mientras el precio del material disminuye, por lo cual es básicamente el mismo principio. Lo que el módulo, o sea, buscamos un módulo de Young alto versus un precio bajo, por lo que los materiales que se encuentran más arriba y más cercanos al eje Y son los que nos prospectan al graficarlos, los que nos prospectan un resultado mayor de un módulo de Young alto y un precio y un índice de precio bajo. Por lo que acá podemos ver entonces los resultados de los prospectos de nuestra comparación del módulo de Young versus el precio. Seguimos con el precio versus la huella de carbono, que por último, pero claro, no menos importante, como se había dicho antes, queremos que el impacto ambiental del material al seleccionar pueda llegar a tener que sea mínimo, por lo que el índice que se destacarán aquellos materiales cuya huella de carbono por proceso de producción sea mínima en conjunto con su precio. Entonces, acá podemos contrastar el precio de la huella de carbono versus el precio versus la huella de carbono, que bueno, en este caso obviamente buscamos que ambos sean mínimos, por los que estén más cercanos al graficar al eje X son los prospectos que estamos buscando. Y estos entonces serían nuestros resultados o los mejores resultados que tuvimos, los tops, al nosotros hacer el gráfico. Entonces, ahora vemos los resultados de los índices de desempeño que realizamos anteriormente, que para pasar a la fase de documentación es imprescindible la identificación de los materiales
que presentaron un buen desempeño frente a los índices planteados anteriormente. De igual forma, hacer un contraste entre estos y ver si dichos materiales coincidieron en los índices. Aquellos materiales que tuvieron un buen desempeño en 2 de los 3 índices evaluados, es decir, que se encuentra entre los 10 primeros lugares entre todos los índices que evaluamos anteriormente, como el alto módulo de Young versus el precio, resistencia a la ciencia versus el precio, baja huella de carbono versus el precio. Todos esos índices, los tops que obtuvimos, los resultados que obtuvimos, se verán entonces contrastados acá, que son los resultados del índice de desempeño. Aquí podemos ver cómo se contrastó el yield strength versus el price, Young's models versus price, y entonces el CO2 footprint versus production price, primary production versus price. Básicamente, estos son los tops que nos dio en los 3 contrastes que realizamos entre las propiedades. Y de acá podemos ir depurando cuáles serían los materiales que cumplen con todas nuestras especificaciones en cuanto a precio, propiedades mecánicas, térmicas, etcétera, y que puede ser utilizado para nuestro producto. Entonces, por lo que los materiales que pasarán a la siguiente fase son los que podemos ver en pantalla. Estos serían los tops que nos dio el molibdeno ovalado de 363, TZM, el molibdeno de 360 Gray, Stress Reliever. Perdón, en mi inglés es un poco malo, pero ustedes lo pueden verificar ahí. Entonces, la parte, bueno, sigue la última parte, que es la documentación, y es básicamente examinar el ciclo de vida de los materiales que ya se habían seleccionado anteriormente. Entonces, el molibdeno es un material esencial. Bueno, primero vamos a hablar sobre el material, que bueno, es el molibdeno y que es un metal esencial desde el punto de vista biológico y se utiliza sobre todo en aceros aleados. Es un material plateado, tiene el 6.º punto de fusión más alto de cualquier elemento. El molibdeno no se produce como el metal libre en la naturaleza, sino en varios estados de oxidación. En los minerales, industrialmente los compuestos del molibdeno se emplean en las aplicaciones de alta presión y alta temperatura como pigmentos y catalizadores. Entonces, como vimos anteriormente, el molibdeno inhalado 363 TCM, que es un acrónimo del titanio circónico molibdeno, y generalmente se fabrica mediante la metalurgia de polvos o procesos de fundición por arco. Es una aleación que tiene una temperatura de recristalización más alta, mayor resistencia a la afluencia y mayor resistencia a la tracción que el molibdeno puro sin alear, disponible en forma de varilla y placa. A menudo se usa para el hardware en hornos de vacío grandes, equipos de rayos X y también en la creación de herramientas. Es un material increíblemente versátil, se utiliza mejor entre 700 y 1400 grados Celsius en un entorno no oxidante. Y el molybdenum 360 Grade Stress Relieved, que es el molibdeno grado 360 en la condición de alivio de estrés. Las barras gráficas en las tarjetas de propiedades del material a continuación comparan 360 molibdeno aliviado de tensiones con aleaciones de molibdeno de arriba, todas las aleaciones de la misma categoría del centro y toda la base de datos de abajo. Es una barra medio llena, significa que el 50% de las más altas y así, bueno, sucesivamente. Entonces, lo que se hizo fue que se hicieron diferentes gráficos, como aquí lo iba explicando, cada uno de los materiales. Se hizo unos gráficos para entonces poder demostrar o bueno, mostrar cuáles serían los complementos o qué cumplen entonces estos materiales dentro de las especificaciones que tenemos. Como ya se había dicho, una barra completa significa que este es el valor más alto del conjunto relevante, una barra medio llena significa que es el 50% de la alta y así sucesivamente. Entonces, aquí, por ejemplo, el módulo elástico, 2 barras llenas con una tercera media llena, es 310 GPa, elongación a la fractura,
el ratio, o sea, el Poisson ratio, el Short Modulus, Tensile Stretch Ultimate y Tensile Stretch Yield Proof. Aquí podemos ver, como se había explicado antes, que nos cumple el material de acuerdo a lo que estamos buscando. Por ejemplo, una elongación a la fractura, o sea, sería baja del 6.3%, por lo que en las propiedades mecánicas sería algo que quizás no estamos buscando para el material, ya que es algo que nos debería poder aguantar, claro, a impactos, etc. Entonces acá podemos seguir con las propiedades térmicas. Como vemos, el Latent Heat of Fusion, que bueno, cumple con 2 barras y 1 a la mitad, que es 370 Joule sobre los gramos. El Melting Completion en líquidos, que podemos ver como no completa ninguna de las barras, a 2200 grados Celsius. El Specific Heat Capacity, el Thermal Expansion, o sea, la expansión térmica y el calor específico, o sea, la capacidad de calor específico. Asimismo, mostramos otras propiedades no clasificadas, como sería la densidad o la cantidad de, por ejemplo, carbono, energía o agua necesaria por producto fabricado. Ese, claro, sería del primer material. Seguiremos con el molibdeno de grado 366, que tiene una resistencia a la tracción moderadamente alta y una densidad moderadamente alta entre las aleaciones de la misma categoría. Las barras gráficas en las tarjetas de propiedad del material a continuación comprueban el molibdeno de grado 366 con aleación de molibdeno arriba, todas las aleaciones con la misma categoría y todas las bases de datos de abajo. Como ya habíamos dicho antes, una barra completa significa que este valor es más alto en el conjunto relevante cuanto al trabajo, y una barra media llena significa que es el 50% de la más alta, y así sucesivamente, como ya habíamos dicho antes. Entonces acá podemos ver lo mismo, el, el, el módulo de Young, elongación en la fractura, el Poisson ratio, Short Modulus, y como pueden ver, estos son los resultados de las propiedades mecánicas anteriormente mostradas para el material anterior. Siguiendo por las propiedades térmicas, el Latent Heat Fusion, la capacidad específica de calor, la capacidad de expansión térmica, y lo importante es ver que tanto cumple con lo que estamos buscando, asimismo como las propiedades no clasificadas, como densidad, cantidad de carbono necesaria, energía y entonces agua. Entonces, seguimos con el molibdeno 3,6 recristalizado, es el molibdeno de grado 360 en la condición recristalizada. Las barras en las gráficas en las tarjetas de propiedades del material a continuación comparan 360 molibdeno recristalizado con las aleaciones del molibdeno. Todas las aleaciones en la misma categoría y todas las de base de datos. Una barra, como ya dijimos, completa, o semi en el 50%, y así sucesivamente. Entonces, estos son los resultados de las propiedades mecánicas que nos dieron de este material. Las propiedades térmicas, las propiedades no clasificadas, como densidad, daño carbono, y este sería el resultado de la energía asociada, donde vemos, por ejemplo, en contraste con las barras, o sea, el material, manufacture, transport, use, disposal, el molibdeno al lado de 360, o sea, es obviamente el que está por encima de los otros materiales, ya que este cumple con las mayores especificaciones que nosotros estamos buscando dentro del el trabajo, así como o sea, está en la parte de energía asociada, así como la huella de carbono, y yéndonos a las conclusiones. En conclusión, tras agotar paso a paso la metodología de selección de materiales de ASHBEE,
Se han seleccionado los materiales de molibdeno 360 grade, como había hablado, para el difusor LENS de una máquina de soldadura con costos y un impacto ambiental menor, estaba entre las propiedades que nosotros estábamos buscando. Con los resultados obtenidos se concluye de manera preliminar que es posible fabricar difusores LENS de una máquina de soldadura TIG con materiales que tengan bajo costo, un proceso de manufactura adecuado para la forma, una resistencia a la cedencia muy por encima de los esfuerzos normales, una resistencia a agentes medioambientales y aceptable y que proporcionen un buen rendimiento mecánico a lo largo del plazo. Esas son las referencias y esto sería todo por este trabajo. Espero haber cumplido con sus expectativas y cualquier duda, por favor, no duden en escribirme. Valga la redundancia. Muchas gracias.